Amigos de las distintas plataformas de 724 Noticias y José Luis Arevalo, los saludo con muchísimo gusto para platicar con ustedes un poco de lo sucedido el día de ayer, del día de este viernes 16 de agosto, en donde pudimos ser testigos de unas manifestaciones en un principio pacíficas, justificadas, y posteriormente en los desmanes ocasionados por grupos feministas o grupos antichoque, de estos que, bueno, habitualmente siempre han existido, siempre han existido. Bueno, por un lado, sí hay que entender y hay que apoyar estos movimientos feministas en donde se exige la participación y la actuación directa de las autoridades, las cuales se han visto incapaces de frenar la ola de feminicidios y de abusos en contra de las mujeres en este país, específicamente en este caso en la Ciudad de México. Pareciera que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, lejos de procurar, de evitar, lo que hace es investigar y lanzar un sinnúmero de carpetas de investigación después de que se hayan cometido estos lastimosos actos de violencia contra la mujer. Sin embargo, bueno, pues las marchas se fueron desvirtuando y terminaron en tremendos desmanes en el primer cuadro de la Ciudad de México, específicamente en la zona conocida como la Zona Rosa y en el Ángel de la Independencia. En una ciudad en donde, como usted bien sabe, desde el 1 de diciembre, la propia jefa de gobierno quitó de una manera unilateral los cuerpos de granaderos, asegurando que en esta ciudad no se puede confrontar esos actos de violencia contra la mujer. Sin embargo, bueno, pues las marchas se fueron desvirtuando y terminaron en tremendos desmanes en el primer cuadro de la Ciudad de México, específicamente en la zona conocida como la Zona Rosa y en el Ángel de la Independencia. En una ciudad en donde, como usted bien sabe, desde el 1 de diciembre, la propia jefa de gobierno quitó de una manera unilateral los cuerpos de granaderos, asegurando que en esta ciudad no se puede confrontar a la violencia, que hay que vivir en tolerancia. Sin embargo, ayer fuimos testigos de que esto no es un hecho, de que la tolerancia tiene un límite, en donde grupos de mujeres, en su mayoría, bueno, pues pintaron el Ángel de la Independencia, pintaron las bardas de varias partes de la Zona Rosa, de Florencia, incendiaron oficinas de la policía y nadie los detenía. La jefa de gobierno, se lo digo con todo respeto, Claudia Sheinbaum, es momento de actuar. No se puede siempre estar mandando documentos, memorándums, tarjetas y carpetas de investigación, asegurando que se va a dar con los responsables sin hacer nada. Afortunadamente, grupos solamente de lesionados, no hubo víctimas que lamentar, pero estamos muy cerca. Creo que es el momento en el que hay que pedirle al gobierno de la Ciudad de México que actúe de una manera frontal ante las personas que no tienen respeto a la Ciudad de México, que son capaces de pintar bardas, de ocasionar desmanes, de golpear periodistas y de romper todo lo que encuentran a su paso. Tal es el caso, por ejemplo, de no hacer nada. Afortunadamente, grupos solamente de lesionados, no hubo víctimas que lamentar, pero estamos muy cerca. Creo que es el momento en el que hay que pedirle al gobierno de la Ciudad de México que actúe de una manera frontal ante las personas que no tienen respeto a la Ciudad de México, que son capaces de pintar bardas, de ocasionar desmanes, de golpear periodistas y de romper todo lo que encuentran a su paso. Tal es el caso, por ejemplo, de la estación del Metrobús de la Glorieta de los Insurgentes. No podemos permitir que pasen estas cosas. Es un llamado con toda la firmeza para que el gobierno de la Ciudad de México tenga la voluntad y haga lo que tiene que hacer, que es justamente esto, gobernar. Gobernar no solamente para aquellos que votaron por ellos, sino para todos los que vivimos en esta ciudad, en los que pedimos que haya un Estado de Derecho que sea respetado, donde la gente respete nuestro patrimonio nacional que tenemos, como es el Ángel de la Independencia, nuestros monumentos, donde haya un orden. Sí, la libertad de expresión se tiene que permitir, sí es cierto que tenemos que darle cabida a las manifestaciones, pero todo tiene un límite. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde nuestras propias policías sean golpeadas o puedan ser mancilladas, o inclusive puede haber una víctima que lamentar en las propias fuerzas policíacas cuando se enfrentan a las manifestaciones sin escudos y sin ningún tipo de defensa, o inclusive los periodistas que estamos siendo golpeados, que no se nos permite realizar nuestro trabajo, porque un periodista lo único que hace es eso, trabajar en el cumplimiento de informar. En fin, es un llamado a la jefa de gobierno, cabida a las manifestaciones, pero todo tiene un límite. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde nuestras propias policías sean golpeadas o puedan ser mancilladas,
o inclusive puede haber una víctima que lamentar en las propias fuerzas policíacas cuando se enfrentan a las manifestaciones sin escudos y sin ningún tipo de defensa, o inclusive los periodistas que estamos siendo golpeados, que no se nos permite realizar nuestro trabajo porque un periodista lo único que hace es eso, trabajar en el cumplimiento de informar. En fin, es un llamado a la jefa de gobierno, a las autoridades de la Ciudad de México para que hagan algo y que esto no sea cada vez más incontrolable. Vivimos en una época de violencia muy difícil en la Ciudad de México y poco se está haciendo. Doctora Sheinbaum, gobierne, actúe y por favor, deje de hacer campaña. Gracias, soy José Luis Arévalo y síganos en las distintas plataformas de 724 Noticias.